En total, pues bueno, Recording is on. en total da 46 cromosomas, ¿ok? Estos 44 autosomas son los que se encargan de las características físicas del individuo y bueno, estos cromosomas sexuales que son los que dan finalmente la formación de las gónadas y bueno, en la pubertad los caracteres sexuales secundarios y todo lo que conlleva con esto. Y bueno, en la mujer, que está formado igual por 44 autosomas, que son esos cromosomas que le van a dar las características físicas a cada una de las chicas, y bien, dos cromosomas sexuales X, ¿no? Y era lo que veíamos en la diapositiva pasada, donde, pues bueno, aquí, donde, bueno, aquí estarían las células diploides, ¿sí? Aquí veríamos 46 cromosomas, perdón, 46 por parte de la madre, 46 por parte del padre. Estos 46 cromosomas están en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo ya contienen esta información, o son células diploides, las cuales tienen 46 cromosomas. Y en la gametogénesis decíamos que estas células, que obviamente son células reproductivas, que en este caso serían las espermatogonias, se va a dividir en dos células, ¿no? En dos células al final, que una célula va a tener la mitad de la información, es decir, 22 autosomas y un cromosoma sexual X, y otro espermatozoide va a tener 22 autosomas y un cromosoma sexual Y. A diferencia de la ovogénesis, en la cual también provienen, bueno, recordarán que previo a las ovogonias y espermatogonias están las células germinales primordiales, que ahorita lo retomamos nuevamente. A diferencia de la mujer, bueno, igual tiene dos cromosomas sexuales XX, pero cuando ya en la meiosis se divide para que quede mitad de la información genética, queda un ovocito con todo el contenido celular, es decir, con todo el citoplasma principalmente, y la otra queda igual con la mitad de la información genética, pero sin citoplasma. Entonces queda un ovocito completo y un cuerpo polar. Pero sin embargo, las dos células tienen la mitad de la información genética de una célula diploide, es decir, son células haploides. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, ya decíamos que la combinación de estos espermatozoides con su respectivo óvulo, pues va a dar origen a a la combinación de estas y eh, en este caso, a la combinación para que se dé un hombre o una mujer. Aquí nuevamente, y decíamos que, bueno, esta información la tenemos en todas las células de nuestro cuerpo, y pues gracias a esto, pues es también posible, o se ha hecho posible incluso eh, técnicas como clonación, en las cuales, pues bueno, está el óvulo, prácticamente lo vacían, le quitan el núcleo, que es donde está el ADN, toda la información genética, ponen una célula ya diferenciada, que obviamente al ser diferenciada tiene los 46 cromosomas, y bueno, esto daría origen a un nuevo individuo con todas las características físicas del donador, ¿no? Del donador de la célula. Y, sin embargo, bueno, pues esto pues todavía pues no se ha logrado del todo, ya que un ejemplo es que si esa persona que donó esa célula ya diferenciada, tiene, no sé, 40 años, 50 años, entonces el recién nacido tendría, aunque sería igualito al padre cuando nació, pues finalmente ese individuo tendría 40 o 50 años, entonces, porque ya la célula ya lleva toda la información de todos esos años de vida, entonces, si esta persona va a morir a los 70 años, pues este bebé moriría a los 20 años, entonces, es de las cuestiones que no se ha logrado la reprogramación celular para, como si fuera un cronómetro, poner la célula desde cero y que empezara nuevamente el, la información de esta célula desde cero, ¿no? Lo que le llaman actualmente como reprogramación celular, que es poner la célula o la información celular desde cero.
Y bueno, esto, bueno, nada más era así como dato. Y bueno, pues regresar a la parte de las estructuras anatómicas del, a ver, ¿sí me escuchan? Porque creo que en el WhatsApp me parece que no me escuchan. Sí, sí se escucha. Yo sí escucho. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, voy a continuar a ver si se resuelve quien puso ahí que no escuchaba o que sí escuchaban. Entonces, bueno, continúo. Entonces vamos a ver nuevamente la parte anatómica del tracto reproductor masculino y del tracto reproductor femenino. Ahorita, obviamente, enfocándonos más al tracto reproductor masculino, puesto que es quien es de lo que van a estar trabajando, me parece que ya las siguientes sesiones de laboratorio, con la parte de anatomía testicular y después con la parte de microscopía del testículo. Entonces, bueno, ya habíamos hablado que en el testículo bueno, ahorita vemos un poco más, a ver si, bueno, sí me regreso acá. Entonces, en el testículo habían dos principales tipos celulares, ¿sí? Que decíamos que, a ver, hasta el testículo, y veíamos que dentro del testículo van a ver, o del parénquima testicular, que era la parte, o que es la parte funcional del testículo, que es donde se va a llevar la gametogénesis, va a haber dos regiones. Una región intersticial, que recordarán que cuando veíamos el esquemita de los túbulos seminíferos, pues justamente lo que está por fuera del túbulo seminífero es el tejido intersticial, ¿sí? Este tejido intersticial va a estar formado por un tipo celular, o van a haber células que son llamadas células intersticiales porque se encuentran en el intersticio, o células de Leydig, ¿sí? Estas células de Leydig son importantes porque gracias a su unión con su gonadotropina, que en este caso es la LH, va a producir andrógenos, ¿sí? Andrógenos, como principal andrógeno, la testosterona. Y esa testosterona es importante puesto que junto con la LH, que se va a unir a la célula de Sertoli, que se encuentra en la porción tubular, es decir, dentro de los túbulos seminíferos, FSH se une a su receptor a la célula de Sertoli, y junto con estos andrógenos producidos por la célula de Leydig, que también va a haber en la célula de Sertoli receptor andrógenos, va a desencadenar todo el proceso de espermatogénesis. Es decir, desde las células germinales primordiales, la formación de espermatogonias y la formación de espermatozoides, ¿sí? Entonces, estas serían como parte de los dos tipos celulares que son importantes para que se lleve a cabo la espermatogénesis. La célula de Leydig por fuera del túbulo seminífero, y dentro del túbulo seminífero la célula de Sertoli. Entonces, bueno, ya vimos que los testículos, en este caso, son las gónadas masculinas, son dos gónadas masculinas, y son los encargados de la producción de espermatozoides. Y como ya habíamos dicho, también pues de la producción de hormonas sexuales, principalmente la testosterona. La testosterona, que bueno, ahorita vemos, pero tiene que ver también con los caracteres sexuales secundarios en el hombre, entonces también por eso es importante. Vemos que son órganos glandulares. Recuerden que a este tipo de tejidos, o este tipo de órganos también se les llaman glándulas o órganos glandulares, y pues van a formar parte importante dentro del tracto reproductor masculino, ¿sí? Porque bueno, hay otras estructuras asociadas, pero bueno, estas gónadas son las que van a tener esta función importante. Ya vimos, bueno, sabemos que estos testículos son cuerpos ovoides, ¿sí? Que se van a encontrar suspendidos en el escroto, que ya más o menos hablamos un poco de las estructuras, y que las células de Leydig, ¿sí? Son las que se van a encargar
de la producción de testosterona, bueno, de andrógenos, el principal andrógeno, la testosterona. Y bueno, lo manejo como andrógenos porque, bueno, mencionábamos que en la parte de la formación de esteroides, pues estos andrógenos van a ser, en el caso de la mujer, van a ser los precursores o van a ser la fuente de la producción de estrógenos, ¿no? Decíamos que se van a aromatizar por medio de la aromatasa, y entonces a partir de estos andrógenos se producen estrógenos. Por eso es que pues, lo manejo de manera general, aunque, pues bueno, sabemos que en el hombre el principal andrógeno es la testosterona, ¿sí? Ya dijimos que, bueno, esta testosterona va a estimular los caracteres sexuales secundarios en el hombre, va a influir sobre el crecimiento de la próstata, las vesículas seminales y, bueno, su actividad secretora de estas estructuras. Vamos a ver ahorita en un momento que pues, la gran mayoría o la mayoría del volumen del eyaculado no proviene de los testículos, proviene más de esas estructuras, ¿no? De las vesículas seminales, de la próstata y de las glándulas de Cooper. Prácticamente del volumen del eyaculado, alrededor del 95% es producido por estas glándulas. Por eso es que dice que estimula la actividad secretora de esas estructuras. Y bueno, pues aquí en los testículos es donde están las células que van a producir los espermatozoides. Si viéramos aquí la estructura del tracto reproductor masculino, obviamente nos basamos más hacia la parte testicular, que es donde ustedes van a estar trabajando en el laboratorio. Veríamos que, pues, obviamente la capa más externa es el escroto, que decíamos donde están suspendidos los testículos, y dentro de este escroto van a estar algunas túnicas, ¿no? Decíamos que son como bolsas o sacos que van a cubrir prácticamente al testículo y sus diferentes estructuras. De afuera hacia adentro, pues bueno, verían algunas de estas bolsas o sacos, ¿sí? O túnicas, el término correcto es túnicas, y pues bueno, verían la túnica dartos, siguiendo de afuera hacia adentro, el escroto, la túnica dartos, el músculo cremaster. Ahorita hablo un poquito de estos, pero esta túnica y junto con este músculo va a permitir que los testículos desciendan o asciendan, porque decíamos que para que se lleve la espermatogénesis se requiere que tengan alrededor de 2 grados por debajo de la temperatura corporal. Entonces, pues digamos que lo que hace esta túnica y este músculo es descender o ascender los testículos para que siempre tengan la temperatura ideal y se pueda llevar a cabo la espermatogénesis. Después las que ustedes sí van a identificar en la disección, que es la túnica vaginal, que recubre prácticamente al testículo, al epidídimo y al conducto deferente. Es una túnica, una bolsita que lo recubre, y si ustedes hacen un corte ahí, van a tener acceso ya a las estructuras ya testiculares, que ya ahorita voy a mencionar. Entonces, bueno, si abren esa túnica vaginal, abren y queda aquí el testículo, queda el epidídimo y los conductos deferentes. Ahorita me voy un poco más a la parte interna del testículo. Entonces, bueno, aquí veríamos esta estructura que vemos aquí de mayor tamaño, que es la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo, la parte final, que es la cola del epidídimo, y vuelve a subir por el otro lado de esta túnica. Generalmente cuando hacen el corte, aprecian el epidídimo de un lado y después del otro lado ven el conducto deferente. Y este conducto deferente, si se dan cuenta, llega a estas dos glandulitas que vemos aquí, que son las vesículas seminales. Después aquí estaría la próstata, entonces tiene que pasar por la próstata. Y esas estructuras pequeñas que son las glándulas de Cooper, también estas tres van a proveer gran parte del volumen del eyaculado. Y después el conducto eyaculatorio, ¿sí? Que pues, son las estructuras por las cuales está formado el tracto reproductor masculino. Si nos vamos hacia el interior del testículo,
esta sería una representación esquemática de las túnicas que ustedes van a observar en la disección en el laboratorio. La parte externa de color café estaría la túnica vaginal, de color azul, la túnica albuginea, ¿sí? Esta túnica albuginea la van a reconocer porque en el interior tiene gran número de vasos sanguíneos que son los que se encargan de nutrir al testículo. Después, esta túnica albuginea ya entrarían a la parte del parénquima testicular, que es donde están los túbulos seminíferos, que decíamos que, pues bueno, inicialmente así a simple vista no se van a ver los túbulos seminíferos, solo van a ver ahí una masa de tejido con cierta cantidad ahí de líquido, ¿sí? Y bueno, aquí adentro de estos túbulos seminíferos, son millones de túbulos seminíferos, es donde se va a llevar la espermatogénesis. Por fuera está la célula de Leydig, por dentro está la célula de Sertoli, y bueno, ahorita vamos a ver ya un poquito más, más sobre todo este proceso del eje hipotálamo hipófisis gonadal, que bueno, justamente aquí se lleva a cabo esta parte importante para la espermatogénesis. Y bueno, aquí dentro de las estructuras, dependiendo de qué tan fresco sea el material biológico que ustedes consigan, a veces se logra ver estas pequeñas divisiones, que a estas divisiones les llaman tabiques o septums, ¿sí? Y, estos tabiques hacen que se formen diferentes lóbulos en el testículo. Les digo, si es muy fresco su material biológico, eh, se aprecian estos lóbulos y estos tabiques. Si no es tan fresco, pues a veces nada más se ve de color como rosita y nada más, ¿no? Pero bueno, está formado por esto. Y lo que sí logran apreciar es una especie de hueco, una especie de hueco, incluso cambia el tejido, la forma del tejido, y ahí va a estar la rete testis, que así se escribe, rete testis, o también red testicular, ¿sí? Ahí es donde desembocan todas las células, todos los espermatozoides que se formaron en los túbulos seminíferos, llegan a los túbulos rectos y desembocan en esta rete testis. Y después de aquí, de esta rete testis, se van a dirigir los espermatozoides hacia el epidídimo, pasando por estos conductos que son los conductos eferentes, que recuerden que decíamos que eferentes va del órgano hacia afuera. Si fuera aferentes, vendría de afuera hacia el órgano. En este caso, en la espermatogénesis va del testículo hacia el epidídimo, entonces son los conductos eferentes. Y el epidídimo, que está formado por una cabeza, un cuerpo y una cola del epidídimo, y después sube por el conducto deferente, que es el que decíamos que normalmente la vasectomía es el que se liga para impedir que los espermatozoides suban hacia las vesículas seminales, próstata, etcétera, y llega al conducto eyaculador. Entonces prácticamente pues no pasan de esta parte. Y bueno, como otras estructuras, van a ver que dependiendo del material biológico que ustedes consigan, pues de repente tiene aquí en la parte superior un grupo de músculos, vasos sanguíneos, incluyendo al conducto deferente. Entonces, a toda esta región de vasos sanguíneos en los cuales hay venas, arterias, conducto deferente, músculos, se le va a llamar en conjunto cordón espermático, por eso aquí está como rodeado, ¿sí? Y a los vasos sanguíneos se le va a denominar que es el plexo pampiniforme, ¿sí? Esas estructuras también las van a identificar ustedes en la disección de su material biológico que consigan. Entonces, son las partes que ustedes van a tener que identificar y básense mucho en este esquemita, porque son las estructuras que ustedes van a identificar en la disección, ¿sí? Algunas características anatómicas que pesa entre 30 a 40 gramos en el adulto, que está cubierto por una túnica albugínea, que es esta que veíamos de color azul, ¿sí? Dividido en lóbulos, dependiendo de qué tan fresco sea su material biológico. Van a ver que está dividido en lóbulos, estos son los tabiques que mencionábamos.
Y dentro de estos pues, van a estar los túbulos seminíferos, que se sabe que más o menos tienen una longitud de 60 centímetros de largo. Aquí nuevamente este esquemita, donde, bueno, mencionamos igual las mismas características. Aquí, pues bueno, vemos la túnica albuginia. Dentro de esta túnica albuginia que vemos están estos tabiques que podemos apreciar. Luego estarían aquí los túbulos seminíferos, los túbulos rectos, la red de testis, los conductos eferentes, el epidídimo, cabeza, cuerpo y cola, y el conducto deferente, ¿sí? Nuevamente aquí un poco de cómo está conformado, que pues ya lo mencioné en las diapositivas anteriores. Y bueno, el trayecto, pues ya sabemos, ¿no? Testículo, ¿sí? Conductos, bueno, red de testis, conductos eferentes, cabeza, cuerpo, cola del epidídimo, conducto deferente, que si se dan cuenta sube nuevamente hasta la cavidad pélvica. Acá estarían las vesículas seminales, ¿sí? Estas que vemos aquí, aquí a los lados. La próstata, que es toda esta estructura que vemos acá. Las glándulas de Cooper y el conducto eyaculador. Si ustedes hacen en la disección, pues más o menos van a ver una estructura más o menos así, en la cual, pues bueno, si se dan cuenta aquí ya se ha abierto la túnica vaginal, que es esta que vemos aquí a los lados. Toda esta es la túnica vaginal, que si se dan cuenta, lo que hacía era prácticamente cubrir al testículo junto con la cabeza, cuerpo y cola del epidídimo, lo cubre, entonces se abre, es lo que ustedes van a hacer, lo van a abrir y va a quedar expuesta, bueno, aquí va a estar la túnica vaginal y va a quedar pues expuesto ya el testículo y sus demás estructuras. Acá estaría también parte de la túnica vaginal, en el interior la túnica albuginia, que si se dan cuenta tiene vasos sanguíneos, y ya en el interior pues verían toda la parte del parénquima testicular. Aquí que ven de gran tamaño, esta protuberancia, es la cabeza del epidídimo, la cola del el cuerpo del epidídimo, la cola del epidídimo también se ve una pequeña protuberancia, y después subiría el conducto deferente, ¿sí? Esto es muy parecido a lo que van a ver ya físicamente en el laboratorio. Aquí pues nuevamente aquí cómo está conformado: cabeza, cuerpo, cola del epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, próstata, glándulas de Cooper y el conducto eyaculador. Entonces, bueno, hablábamos de la espermatogénesis que va a constar de 3 principales pasos, ¿sí? Uno que era perdón, una fase mitótica o proliferativa, y decíamos que cuando hablábamos de mitosis, hablamos de división, un proceso de división celular en que las células hijas tienen la misma carga genética que la célula madre, ¿sí? Entonces hay una célula que en este caso sería la espermatogonia o las células germinales primordiales, y que, pues bueno, va a dividirse por mitosis, entonces va a generar un mayor número de células, todas con 46 cromosomas, ¿sí? Entonces esa fase proliferativa en el que aumenta el número de células, y bueno, pues la principal célula en este caso, en la espermatogénesis, es la espermatogonia. Después, una fase meiótica, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, hasta los espermatocitos primarios vamos a ver que todavía son células diploides. Y en esta fase meiótica hablamos de dos meiosis, una meiosis 1 y una meiosis 2. Meiosis porque pues divide la cantidad de cromosomas a la mitad, es decir, las células hijas van a tener 23 cromosomas. Entonces, por eso hablamos de una primera y una segunda fase meiótica. Entonces, en la primera se divide el número de cromosomas, y esto es lo que va a generar la diversidad genética. Y entonces pasan los espermatocitos primarios a espermatocitos secundarios. En la segunda división meiótica pasan de espermatocitos secundarios a espermátides. Ahorita lo vemos en un esquema. Y después todo un proceso de diferenciación que se llama espermiogénesis o espermiotelosis, dependiendo de la literatura que consulten. Y es donde pasan de células redondeadas o ligeramente
ovaladas a toda la estructura que tiene un espermatozoide, ¿no? La cabeza del espermatozoide, su acrosoma, su pieza intermedia, que es donde van a estar incluidas las mitocondrias y que va a ser como la principal fuente de energía para que se pueda desplazar el espermatozoide, una cola que permite un movimiento rectilíneo a través del tracto reproductor. Entonces, bueno, todas estas estructuras, por eso hablamos de esa fase de diferenciación. ¿Cuándo se da la espermatogénesis? Pues se inicia en la pubertad. Y esta va a continuar pues prácticamente durante toda la vida del hombre, ¿sí? Desde la pubertad hasta la muerte, aunque bueno, de repente escuchan, hay un proceso llamado andropausia en el cual pues disminuye el número de andrógenos, ¿no? La cantidad de andrógenos, y con esto, pues bueno, también disminuye la espermatogénesis, sí, es que ahorita lo vemos, pero no ocurre en pocos hombres, ¿no? Pues generalmente es un proceso que va a proseguir continuamente hasta la muerte del individuo. Ya vimos que esta espermatogénesis va a ocurrir en los túbulos seminíferos, que están dentro del testículo, y generalmente desde la espermatogonia hasta el espermatozoide maduro, tarda 64 días en madurar este espermatozoide, ¿no? Sin embargo, bueno, siempre hay como generaciones de espermatogonias disponibles que inician su crecimiento pues todos los días, entonces siempre hay espermatozoides maduros, no es que necesiten tardar 64 días para que maduren, sino que todo el tiempo hay generaciones de células, por eso es que siempre está esta fase proliferativa en la cual pues todo el tiempo están iniciando madurez los espermatozoides, entonces todo el tiempo hay espermatozoides maduros. Y aquí veríamos, perdón, veríamos o retomaríamos nuevamente este eje hipotálamo, hipófisis, gónada. El hipotálamo, que recordarán que es una estructura que se encuentra a nivel del cerebro, perdón, más propiamente en el diencéfalo, pero bueno, está en el cerebro, y esta va a liberar una hormona que se llama hormona liberadoras de gonadotropinas, por sus siglas en inglés, GnRH, y esta GnRH lo que hace es unirse a sus receptores en la pituitaria o en la hipófisis, ¿sí? Se une a sus receptores y cuando se une a su receptor en la hipófisis, lo que hace es liberar dos hormonas que son las llamadas gonadotropinas, LH y FSH. Se liberan, estas viajan por torrente sanguíneo y tienen sus receptores. Decíamos que aunque estas gonadotropinas pudieran estar viajando en toda la sangre de nuestro cuerpo, necesitan su receptor específico para poder tener su mecanismo de acción. Entonces están circulando y su célula blanco va a ser, pues obviamente, para la LH, la célula de Leydig, que es la célula intersticial, que recuerden que está por fuera del túbulo seminífero, y a la FSH está dentro del túbulo seminífero en la célula de Sertoli. Entonces, LH se une a la célula de Leydig y lo que hace al unirse LH a su receptor en la célula de Leydig es producir testosterona, ¿sí? Entonces se une y entonces esta empieza a liberar enzimas que lo que hacen es convertir, ya recuerden, a partir del colesterol, progestágenos y bueno, de progestágenos a andrógenos. Entonces lo que hace es producir andrógenos a partir de sus precursores, el principal andrógeno, la testosterona. ¿Y por qué es importante la testosterona? Porque esta testosterona va a entrar al túbulo seminífero, ¿sí? Y junto con la interacción de la FSH con la célula de Sertoli, obviamente esta unión FSH, célula de Sertoli, va a activar los receptores a testosterona, y entonces testosterona y FSH van a ser los principales encargados para que se lleve a cabo la espermatogénesis. Si no hubiera testosterona, entonces aunque la FSH se una a su receptor, pues simplemente no se produce la espermatogénesis. ¿Qué es lo que vemos en este esquema, que les muestro ahorita? Aquí vemos a nivel del cerebro el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo que libera este factor liberador de gonadotropinas.
esta hormona viaja hacia la hipófisis, más preciso es la hipófisis anterior o adenohipófisis, y esta unión de la GnRH con sus receptores lo que va a hacer es activar la liberación de las gonadotropinas, LH y FSH, ¿sí? Acá vemos los túbulos seminíferos y por fuera el intersticio, ¿no? O las células intersticiales. Entonces, LH, obviamente se liberan dos, LH y FSH, que son las gonadotropinas. LH hormona luteinizante, FSH hormona folículo estimulante. LH se une a sus receptores en la célula de Leydig y si se dan cuenta libera testosterona. Esta testosterona entra al túbulo seminífero, ¿sí? Pero también es necesaria de la interacción de FSH que actúe sobre sus receptores en el interior, en la célula de Sertoli, para que juntos FSH y testosterona estimule el desarrollo de los espermatozoides, ¿sí? Aquí viene también un poquito explicado cómo viene. También la testosterona, recuerden que, bueno, pues no todo el tiempo se está produciendo testosterona, habrá momentos en los que se requiera un control de la producción de espermatozoides, entonces también testosterona sirve para mandar la señal, ya sea al hipotálamo para que deje de producir GnRH y deje de producir por un determinado tiempo gonadotropinas, ¿sí? Entonces, si no hay estas gonadotropinas, se detiene brevemente la espermatogénesis y esta testosterona puede actuar a nivel del hipotálamo o directamente sobre la hipófisis para que se deje de producir esta gonadotropina principalmente. Entonces, manda la señal, deja de producir, por lo tanto ya no se produce tanta testosterona y se detiene el proceso de espermatogénesis. Por eso es que también es importante. Y hay otra hormona en el interior, en la célula de Sertoli o en el interior del túbulo seminífero, que se llama inhibina, que como su nombre lo dice, es inhibir. Y esta inhibina, pues también causa una inhibición directamente en la hipófisis anterior y lo que hace es inhibir la producción de FSH, inhibir la producción de FSH, por lo tanto, pues no hay, aunque estén aquí libres los receptores de FSH en la célula de Sertoli, no hay la unión y entonces aunque haya testosterona, perdón, pues no se produce la espermatogénesis. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, Sí, profe. profe, sí. ¿Sí? Ok, entonces serían como los mecanismos por los cuales se regula la parte de la espermatogénesis, aunque ahorita vamos a ver otros mecanismos como mecanismos de muerte celular, en la que aunque haya muchos espermatozoides, en el interior de estas células, si hay demasiados, empieza un proceso de muerte celular se llama muerte celular programada o apoptosis, que la misma célula se autodestruye. Esto para siempre mantener un control del número de espermatozoides que siempre se estén produciendo. Entonces, este sería como el mecanismo hormonal, pero también existen otros mecanismos de muerte celular para siempre estar manteniendo el número de espermatozoides adecuado dentro del testículo. Entonces serían estos, de aquí pues este eje, la importancia de este eje hipotálamo, hipófisis, gónada, ¿no? Porque pues prácticamente son los principales reguladores de esta producción de espermatozoides. Y aquí pues bueno, vemos un poco de esta espermatogénesis. Hablábamos de una fase proliferativa o mitótica en la que pues va a aumentar el número de células. Aquí vemos las células germinales primordiales, que van a dar origen a las espermatogonias. Estas espermatogonias van a dar origen a los espermatocitos primarios, ¿sí? Hasta aquí todavía son diploides. Entonces, esta espermatogonia da origen a dos espermatocitos primarios. Después viene una fase meiótica. A partir de bueno, aquí lo vemos, este espermatocito primario. Aquí no se confundan, este espermatocito primario es diploide, solo que para hacer la representación, vemos que aquí es donde, si se dan cuenta, aquí vemos dos colores, rojo y negro. A partir de esta célula diploide,
va a haber una primera meiosis o una primera división meiótica en la cual se dividen el número de cromosomas a la mitad. Entonces, las dos células hijas a partir de este espermatocito primario van a ser con la mitad de cromosomas, células haploides. Y entonces estas células que dan origen a partir de este espermatocito primario, después de esta primera división meiótica, se le va a llamar espermatocitos secundarios. Después viene una segunda división meiótica. Y no es que a partir de estos 23 cromosomas se formen dos células con la mitad de cromosomas, ¿no? Sino que se sigue llamando meiosis porque van a seguir teniendo la mitad de cromosomas de la célula original. Entonces se llama segunda división meiótica y esta célula se divide en este que vemos aquí, que sería, digamos que si este es un espermatocito primario y tenía cromosoma XY, esta celulita, este espermatocito secundario va a tener cromosoma X y esta cromosoma Y, por ejemplo. Y entonces, en la segunda división meiótica, este espermatocito secundario con cromosoma X va a dar origen a dos espermátides con cromosoma X y este espermatocito secundario con cromosoma Y va a dar origen a dos espermátides con cromosoma Y. Entonces, al final del proceso tenemos 4 células. A partir de un espermatocito primario vamos a tener 4 espermátides que va a dar origen a 4 espermatozoides. Y aquí es donde viene esta etapa de diferenciación o espermiogénesis, que pasa a ser esta célula redondita o un poco ovalada, pasa de esta forma al proceso de diferenciación, que aquí lo vemos, a formar una célula más delgadita con una pieza intermedia y una cola, que es pues finalmente el espermatozoide maduro. Por eso hablábamos de estas 3 etapas. Una fase mitótica proliferativa, una fase meiótica donde se divide el número de cromosomas, y que dijimos que nos da la diversidad genética, y una fase de diferenciación en la cual pasa de espermátide a espermatozoide. Y acá vemos nuevamente el esquema. La espermatogonia, que da origen a los espermatocitos primarios, hasta aquí todavía son diploides. Diploides es que tienen toda la carga genética, es decir, 46 cromosomas. Después se divide la primera división meiótica, entonces este espermatocito primario va a dar origen a dos espermatocitos secundarios, ¿sí? Y después viene la segunda división meiótica, en la cual, pues bueno, se forman las espermátides, ¿sí? Aquí, pues bueno, vemos a partir de la espermatogonia, luego dos espermatocitos primarios, luego estos da origen, cada uno de estos, a dos células, y por eso es que lo vemos así. Y después de las espermátides, ¿cómo se va diferenciando? Aquí vemos la diferenciación de las espermátides, en la cual pues prácticamente hay pérdida del citoplasma. El citoplasma es el líquido que se encuentra dentro de la célula, entonces se va prácticamente todo el citoplasma, ¿sí? Aquí lo vemos, y queda prácticamente el núcleo con una pequeña membrana aquí una membrana que tiene aquí un capuchón que se llama acrosoma, una pieza intermedia y la generación de una cola para poderse desplazar, que ahorita lo mencionamos. Entonces vemos que 4 espermatocitos por cada espermatogonia se va a estar formando y después de esto pues se da la fase de diferenciación. Aquí nuevamente lo vemos, el testículo, si lo vemos en un aumento mayor, estaríamos viendo todas las estructuras que acabamos de mencionar. Recuerden acá en la parte externa el escroto, la túnica vaginal, la túnica albuginea, los túbulos seminíferos en el interior del testículo, los conductos eferentes, cabeza, cuerpo y cola del epidídimo, conducto deferente, y si hiciéramos un corte a nivel de los túbulos seminíferos, veríamos aquí el túbulo seminífero, ¿sí? Y si hiciéramos un corte de esto, veríamos por fuera del túbulo seminífero las células intersticiales o células de Leydig, que es donde se va a unir la LH para producir testosterona. Aquí veríamos la membrana del túbulo seminífero de color como naranja, y en el interior estaría la célula de Sertoli. La célula de Sertoli es la que aquí representan de color rosa, ¿sí? Todo esto es la célula de Sertoli. Dentro de esta célula de Sertoli es donde pues prácticamente se va a
estar llevando a cabo todo el proceso de espermatogénesis. ¿Sí? Entonces, si le hiciéramos un corte de esta región, acá estaría la membrana, esta membrana acá estaría, y un aspecto importante que hay que mencionar es que de acuerdo a la madurez de los espermatozoides, se van dirigiendo hacia la luz del túbulo. Cuando hablamos de la luz del túbulo, es este hueco que se forma dentro del túbulo, ¿sí? Por eso se llama túbulo seminífero, porque es un tubo. Entonces, el hueco o la parte interna se le conoce como luz, y así lo van a estar viendo ustedes a lo largo del curso. Van a ver, aquí en este caso hablamos del túbulo seminífero, pero a nivel del intestino, también la luz intestinal, pues es el hueco que se forma dentro de los intestinos. Entonces, toda la parte hueca es lo que se le conoce como la luz, ¿sí? Entonces, dependiendo del grado de madurez, si se dan cuenta en la pared del túbulo, pues van a estar todas las células inmaduras, es decir, espermatogonias, espermatocitos primarios, y conforme van madurando, se van yendo hacia la luz del túbulo, ¿sí? Aquí ya vemos hacia la luz, vemos ya las colas de los espermatozoides. Entonces, aquí hacia la luz del túbulo vamos a ver los espermatozoides. Todo esto dijimos que es la célula de Sertoli, ¿sí? Toda esta que vemos de color rosa, y aquí es donde van a estar los receptores a FSH y a andrógenos, en este caso a testosterona. Entonces, aquí estaríamos viendo una espermatogonia, que es diploide, un espermatocito primario, ¿sí? Que es diploide. Después, dos espermatocitos secundarios que se forman a partir de este espermatocito primario, dos espermatocitos secundarios por la primera meiosis, que son haploides. Después, esta se divide en la segunda meiosis, dando origen a 4 espermátides, es decir, 2 por cada espermatocito secundario. Y después la fase de diferenciación, donde pasa de espermátide a espermatozoide. Si lo vemos en este esquema, veríamos aquí. Por eso les decía que no se confundan, los espermatocitos primarios son diploides, ¿sí? Entonces, hacia la pared del túbulo tendríamos las espermatogonias, que se van a dividir o van a estar proliferando constantemente por mitosis, y van a estar dando origen también a espermatocitos primarios. Hasta aquí siguen siendo diploides. Después viene la primera división meiótica, donde se divide la cantidad de cromosomas y da origen a los espermatocitos secundarios. Después viene la segunda división meiótica, ¿sí? Aquí viene segunda división meiótica, y divide estos espermatocitos secundarios a espermátides. Y después el proceso de diferenciación o espermiogénesis, que pasa de una célula redondeada a la forma final del espermatozoide. ¿Sí? Aquí nuevamente en este esquema, donde pues igual podemos ir viendo región por región. Acá estarían las células de Leydig, acá la célula de Sertoli, acá las espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, y conforme van madurando, van hacia la luz del túbulo. Y entonces aquí lo vemos, lo que mencionaba hace un rato, que siempre hay a partir de estas células germinales primordiales, en esta fase proliferativa, siempre hay diferentes generaciones de espermatogonias. Entonces van a ver que hay muchas generaciones de espermatogonias, por lo tanto, pues no hay que esperar a que esta espermatogonia pase 64 días hasta que madure, sino que todos los días hay maduración o inician su maduración todas estas espermatogonias. Entonces van por generaciones. Entonces vemos que aquí en esta fase de mitosis, pues hay muchísimas espermatogonias. Después vendría la parte de la meiosis, en la cual a partir de espermatocitos primarios, que son diploides, se forman espermatocitos secundarios, que ya son haploides, es decir, con la mitad de información genética. Y después la segunda división meiótica, en la cual se dividen estos espermatocitos secundarios en otras dos células, dando origen a las espermátides, y después el proceso de diferenciación, en el cual se llama espermiogénesis, que pasa de espermátides alargadas a la forma final del espermatozoide. Y todo esto se lleva a cabo, ya dijimos, dentro del túbulo seminífero.
Y aquí es donde hablamos un poco de ese proceso llamado espermiogénesis, ¿sí? Espermiogénesis, que es la fase de diferenciación de la espermatogénesis. Y es donde pasa de espermátida, que es una célula redondita u ovalada, a espermatozoides, ¿no? Con sus diferentes regiones. Y aquí se dice que hay un remodelado morfológico, ¿sí? En el cual pasa de redonda a alargada. Y lo que veíamos en unas diapositivas anteriores, que hay la eliminación del citoplasma, que decíamos que el citoplasma es el líquido que se encuentra dentro de la célula. También se lo llaman en algunos libros como citosol o citoplasma. Se dice que hay una condensación de la cromatina, generación de una cola para propulsión y avance del espermatozoide, la formación de una pieza intermedia a nivel del cuello del espermatozoide, y aquí van a estar contenidas las mitocondrias, que son la fuente, o van a ser los generadores de la fuente de energía. Vamos a ver que hay la formación de un segmento ecuatorial y una región post-acrosomal. Ahorita vemos las regiones ya bien más grandes del espermatozoide. Y la generación de un capuchón, aquí en este caso a nivel de la cabeza del espermatozoide, que se le va a llamar la cápsula acrosomal o acrosoma. Y que es importante puesto que cuando, cuando se da cuando se da la interacción del espermatozoide con el óvulo, ahí se van a liberar enzimas que van a destruir pues todas las células con las que sale acompañada el ovocito, que bueno, ya después lo vamos a entender un poco más, pero sí es importante, además de que pues estas enzimas van a ayudar a que el espermatozoide pueda penetrar hacia el interior del óvulo. Y aquí estaríamos viendo las diferentes regiones. Aquí estaríamos viendo la cabeza del espermatozoide. Y bueno, todo esto sería la cola del espermatozoide. Entonces, la cabeza del espermatozoide con la región acrosomal, que es este capuchón que vemos de color como amarillo. Este sería el acrosoma. Toda esta sería la membrana plasmática del espermatozoide. El acrosoma, que dijimos que dentro de este va a tener enzimas. El núcleo del espermatozoide, donde pues prácticamente va la información genética del espermatozoide, es decir, los 23 cromosomas, ¿sí? Luego en la pieza intermedia, que es esta parte de aquí, que dijimos que es donde se encuentran las mitocondrias y van a producir la fuente de energía para que el espermatozoide pueda desplazarse, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que está formado por un centriolo, las mitocondrias y varios microtúbulos. Y después la cola del espermatozoide, que va a estar formada por esta pieza principal y esta pieza final, que permite el movimiento de los espermatozoides a lo largo del tracto reproductor, ¿sí? Estas serían las partes del espermatozoide. Y bueno, lo vamos a retomar más adelante cuando veamos fecundación, precisamente por toda la interacción de este espermatozoide. Vamos a ver todo el proceso de capacitación espermática, porque aunque esté a nivel del epidídimo y estén ya maduros, necesita de que este espermatozoide se capacite para que pueda fecundar al óvulo, que este proceso de capacitación espermática ya lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Ok. Sí, todo bien, profe. Bueno, entonces el papel de las hormonas en la espermatogénesis. Ya dijimos que la espermatogénesis se va a iniciar en la pubertad, dependiendo, pues bueno, de la región donde se encuentre el individuo y todo esto, todos los factores ambientales, alimenticios, etcétera, pues van a estar involucrados en la pubertad de cada individuo, ¿no? Entonces, digamos que no hay una edad precisa, pero en la pubertad inicia la espermatogénesis. Recuerden que antes de la pubertad, desde el nacimiento hasta antes de la pubertad, no hablamos de túbulos seminíferos. Estos túbulos se encuentran cerrados, entonces se les conoce como cordones espermáticos o cordones, sí, cordones espermáticos, por ahí tendrán algún otro nombre. Entonces, cordones, porque no están huecos, entonces prácticamente está el cordón como si fuera una agujeta
y no tiene la luz que ya empiezan a adquirir cuando se da la pubertad. Entonces, cuando se da la pubertad, estos cordones testiculares o cordones espermáticos se abren en el interior y ya forman entonces el túbulo seminífero. Por eso es que aquí es donde inicia ya propiamente la espermatogénesis. Aunque en un cordón testicular vemos que hay espermatogonias, ¿sí? O células germinales primordiales o espermatogonias, pues no hay digamos que no hay las siguientes fases de división celular para dar origen a los espermatozoides. Entonces, en un cordón testicular y antes de la pubertad, únicamente vemos en el interior de este cordón testicular, vemos espermatogonias, básicamente, y o células germinales primordiales, pero no vemos más fases de desarrollo de estos espermatozoides. Es hasta la pubertad cuando, gracias a los andrógenos, al aumento de los niveles de andrógenos, principalmente de testosterona, va a huecarse ese cordón, se va a formar el túbulo seminífero y va a comenzar la espermatogénesis. Ya vimos que la LH, liberada por la hipófisis, y la FSH, esta LH va a tener sus receptores en la célula de Leydig, ¿sí? Ya lo mencionamos. Y al unirse esta LH con su receptor en la célula de Leydig, va a estimular la producción de testosterona. Esto también ya lo mencionamos. Testosterona va a pasar al interior del túbulo seminífero y va a unirse a sus receptores de andrógenos dentro de la célula de Sertoli. Entonces vemos que esta testosterona, que la célula de Sertoli no solo va a tener receptores para FSH, sino también va a tener receptores para andrógenos, en este caso testosterona. Entonces, testosterona se une a sus receptores en la célula de Sertoli y la FSH, que también fue liberada junto con la LH a partir de la glándula pituitaria o hipófisis, se va a unir a sus receptores en la célula de Sertoli. Junto, la unión de testosterona y FSH va a estimular pues todo el proceso de espermatogénesis. La síntesis de RNA y proteínas, movilización de fuentes de energía, producción de líquido testicular, ¿sí? Todo, aquí, bueno, vemos aquí todo lo que es la salida de proteínas de la célula de Sertoli. Este ABP es precisamente una proteína fijadora de andrógenos, que justamente hablamos de estos andrógenos, ¿sí? Que es Androgen Binding Protein, que es proteína fijadora de andrógenos, e inhibina, que ya vimos un poco en el esquema donde veíamos el eje hipotálamo, hipófisis gónada, pues también veíamos esa inhibina. Y la producción de receptores intracelulares andrógenos, que dijimos que también son importantes, puesto que si no hay o andrógenos o si no hay FSH, pues no se produce toda la espermatogénesis. Y es lo que aquí se menciona, testosterona y FSH van a actuar sinérgicamente. Cuando hablamos de sinergismo, hablamos de que se potencializa un efecto, ¿sí? Entonces hay dos palabras, sinergismo, que es cuando se potencializa, o antagonismo cuando ocurre lo contrario, ¿no? Cuando se inactiva, digamos. Entonces, en este caso, testosterona y FSH van a actuar sinérgicamente, es decir, van a potencializar todo el proceso dentro de la célula de Sertoli para que la espermatogénesis llegue al final, ¿no? Para que se complete la espermatogénesis. Aquí nuevamente vemos el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, en el cual vemos que el hipotálamo libera GnRH. GnRH tiene sus receptores en la hipófisis anterior, en la pituitaria o adenohipófisis. Es el mismo, dependiendo de la bibliografía donde lo lean, es la misma estructura. Y libera las dos gonadotropinas, LH y FSH, que decíamos que en el caso del hombre y en el caso de la mujer siguen teniendo el mismo nombre. Por ahí en algunos libros o en algún momento a esta LH le llamaban hormona estimulante de las células intersticiales o algo así, pero al tener la misma estructura que tiene la LH se les sigue llamando LH. Entonces no cambia, más bien era por el sexo del
del individuo que trataban como de darle el nombre a que estimulaba las células intersticiales, pero estructuralmente la LH es igual en el hombre que en la mujer, igual que la FSH. Entonces se liberan las gonadotropinas LH y FSH. Dijimos que LH tiene sus receptores en las células de Leydig para producir testosterona. FSH tiene sus receptores en la célula de Sertoli. Y FSH junto con testosterona va a producir la espermatogénesis. Y bueno, la testosterona que también es importante para los caracteres sexuales secundarios que van a producir cambios físicos y psicológicos. Aquí vemos un poco de ya el esquema de cómo están la célula de Leydig o estas células en la producción de las células espermáticas. Aquí estas que vemos de color azul son las células de Leydig o células intersticiales. Si se dan cuenta, pues están por fuera de los túbulos seminíferos. Aquí vemos un túbulo seminífero, acá otro, acá otro. Entonces está entre los túbulos, por eso se llama intersticiales, están entre estos espacios. Entonces por eso se llaman células intersticiales o célula de Leydig. Acá estaríamos viendo el túbulo seminífero y dentro del túbulo seminífero de color verde estaría la célula de Sertoli, ¿sí? La célula de Sertoli y obviamente todas las células de la espermatogénesis, que estarían acá las espermatogonias hacia la pared del túbulo, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y hacia la luz, aquí lo que le llaman lumen o luz, espermatozoides, ¿sí? Acá si lo viéramos más grande, acá estaría la lámina basal del túbulo seminífero, espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y espermatozoides hacia la luz del túbulo. Pues aquí dice espermatozoides en el lumen, ¿sí? Y este proceso, vemos que dijimos que tiene procesos de regulación, además del proceso de regulación por parte de la testosterona, mandándole la señal al hipotálamo o a la hipófisis para que deje de producir gonadotropinas, o la inhibina también impidiendo la producción de estas gonadotropinas. También hay otros mecanismos regulatorios para la espermatogénesis. Y estos mecanismos pues, son la apoptosis o muerte celular programada, ¿sí? En la cual puede ocurrir tanto en la espermatogonia, tanto en los espermatocitos o en las espermátides, ¿sí? Entonces, aquí lo veríamos que este proceso de muerte celular programada va a ocurrir en cualquiera de estas etapas. ¿Y por qué es importante? Porque regula el número de células germinales, es decir, mantiene el número apropiado de células que puedan ser soportadas y maduradas por la célula de Sertoli. Entonces, por eso es que es importante esta apoptosis. Además de que también está involucrada en la remoción de células aberrantes, es decir, células que tienen falla en la reparación del DNA o presencia de anomalías cromosómicas. Entonces, detecta estas células que tienen falla en el DNA o que tienen anomalías de tipo cromosomal y entonces se activa este proceso de muerte celular programada y pues la célula se autodestruye, por así decirlo. Y bueno, algunos inductores de esa apoptosis, ya lo mencionamos, defectos genéticos, ¿sí? Que no haya la suficiente cantidad de hormonas, entonces, bueno, pues esto podría ser una causante. Aumento en la temperatura testicular, entonces ya dijimos que siempre tiene que tener una temperatura idónea para que se pueda llevar a cabo la espermatogénesis. Si aumenta esta temperatura, pues mueren los espermatozoides. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar algo? Ok. Bueno, y compuestos, bueno, esto ya por otras cuestiones, compuestos tóxicos o radiaciones que también pueden estar formando parte de la inducción a esta apoptosis. Aquí algunos genes que están involucrados en la inducción de esta espermatogénesis, que bueno, nada más lo pongo aquí para que, pues si alguien posteriormente quisiera pues, indagar más en cómo se activan todos estos procesos,
pues estos son algunos genes que están involucrados en esta apoptosis dentro de las células de Sertoli. Y bueno, pues bueno, vemos que hay también estas otras proteínas o estos otros genes que también son inductores de esta apoptosis. Entonces, bueno, el recorrido de los espermatozoides a lo largo del tracto reproductor, ya vimos testículos, epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales, próstata, glándulas bulbouretrales y uretra. Algunas características o composición del semen, que generalmente tiene un volumen de eyaculado, tiene entre 3 a 4 mililitros, el color pues es blanquecino. Composición, vemos que hay alrededor de 100 millones de espermatozoides por mililitro del eyaculado. Vemos que alrededor del 60% del volumen del volumen del eyaculado está dado por las vesículas seminales, otro 20% por la próstata, ¿sí? Entonces prácticamente el 80% está dado, o del volumen está dado por las vesículas seminales y la próstata, y otro 10% más o menos está dado por las glándulas de Cooper, que serían las otras glándulas que están asociadas a la formación del volumen del eyaculado. En cuanto a la movilidad, se sabe que una movilidad normal debe ser mayor al 50% del total de los espermatozoides, y forma normal también debe de ser más del 50% de las formas normales. Si nosotros lo vemos en un corte histológico, en un testículo o de un corte histológico de testículo adulto, veríamos aquí esto. Esto sería un túbulo seminífero. Esto sería otro túbulo seminífero, otro túbulo seminífero. Entonces, bueno, veríamos varios túbulos seminíferos. Por fuera de estos túbulos seminíferos, acá estarían las células de Leydig, ¿sí? Acá células de Leydig, acá células de Leydig, ¿sí? Esta sería la membrana del túbulo seminífero, y si se dan cuenta, en la pared del túbulo estarían las células que son inmaduras, que serían las espermatogonias, y conforme van madurando, se van yendo hacia la luz del túbulo, donde en la luz del túbulo estaríamos ubicando ya células más chiquitas, que serían espermátides y espermatozoides. En un aumento mayor, estaríamos viendo aquí un túbulo, acá otro túbulo, acá otro, y acá estaríamos viendo las células de Leydig, ¿sí? Las células de Leydig. Acá estaríamos viendo las espermatogonias hacia la pared del túbulo. Estos que vemos con un núcleo de gran tamaño y más oscuro serían espermatocitos primarios, y está de mayor tamaño y más oscuro porque recuerden que este espermatocito primario se va a dividir en dos espermatocitos secundarios. Entonces va a dividir su material genético en dos células, que son los espermatocitos secundarios. Entonces, pues prácticamente todas estas células que vemos en la pared del túbulo son espermatogonias. Estas que vemos con un núcleo de gran tamaño son espermatocitos primarios. Y después hacia la luz, como vemos aquí hacia la luz del túbulo, vamos a ver que estas de acá son espermatocitos secundarios, ¿sí? Nada más por la localización y por el tamaño del núcleo, que ya no es igual a los espermatocitos primarios, podemos decir que estos son espermatocitos secundarios. Y si se dan cuenta, estos que vemos aquí como más ovaladitos serían las espermátides, que si se dan cuenta, conforme van madurando, se van hacia la luz del túbulo. Y bueno, que aquí no podemos ver todavía las colas de los espermatozoides, pero aquí en la luz estarían los espermatozoides maduros. Nuevamente, hacia la pared del túbulo estarían las espermatogonias, todas estas que están pegaditas a la pared del túbulo. Después estos de núcleo más grande serían los espermatocitos primarios. Después hacia la luz, estos serían espermatocitos secundarios. Y estos puntitos más pequeños serían las espermátides o los espermatozoides. Acá nuevamente espermatogonia, acá las células de Leydig, y si se dan cuenta aquí hay un túbulo, acá hay otro túbulo, acá hay otro, y entonces las que están por fuera son células de Leydig, ¿sí?
Entonces aquí estarían las espermatogonias hacia la pared. Aquí estos son los espermatocitos primarios que ya están sufriendo división celular o meiosis para dar origen a los espermatocitos secundarios, que son esos que si se dan cuenta el núcleo es más pequeño. Entonces, espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, y acá ya vemos, bueno, aquí veríamos una espermátide y acá ya los espermatozoides en el cual incluso ya se ve la aparición de la cola del espermatozoide. ¿Sí? Me faltó del ovario fetal, ese lo vemos en la siguiente clase, pero en el ovario fetal, pues no veríamos, nada más veríamos espermatogonias, ¿sí? No veríamos una luz, entonces se vería ahí un cordón testicular y solo células redonditas que serían espermatogonias, ¿sí? Pura célula redondita. Entonces no veríamos las diferentes etapas de la espermatogénesis, porque decíamos que esta se va a iniciar hasta la pubertad. Entonces, bueno, eso es lo que ustedes van a estar apreciando en las siguientes sesiones de laboratorio. La siguiente clase les pongo una micrografía de testículo fetal para que vean la diferencia en cuanto a los tipos celulares. Y bueno, sería de lo que me faltaría agregarle a esta presentación. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda ya. En la siguiente clase empezamos con la parte de ovogénesis. Entonces yo hasta hoy paramos aquí con espermatogénesis, pero no sé si tengan dudas, preguntas que tengan, Por mi parte no, profe. ¿no? Bueno, yo, profe, tenía una A ver, duda. sí, dime. Bueno, es que usted nos había dicho que, por ejemplo, si la testosterona y la el FSH no existieran, una o la otra, pues no pudiera ocurrir la Ujú. espermatogénesis. Sí, Pero sí. bueno, pues esa fue como una duda. ¿Por qué razones no podrían, no sé, la testosterona no se encuentra o la FSH? A Mm, veces, bueno, sí, a veces es por la estructura que pudiera tener la FSH, que aunque se libere, pues la estructura viene modificada y no tiene como la forma para unirse a su receptor. Que haya disminución de este colesterol circundante, bueno, en la circulación, y por lo tanto no haya de dónde transformarse a testosterona, también podría ser una de las causantes, que los niveles en este caso, del precursor que es colesterol, pues esté disminuido. Y bueno, pues pues prácticamente eso. Deficiencias en las enzimas también. Digo, ya sería profundizar mucho en esta cuestión, pero digamos la enzima que transforma progesterona hacia, hacia andrógenos. Hay dos enzimas principales que es la 1720 eh, desmolasa, que lo que hace es pues, romper justamente a nivel de estos carbonos para dejar, para convertir andrógenos, ¿sí? ¿Cuál es la otra? Bueno, ahorita no me acuerdo de las dos enzimas, pero son dos enzimas. Entonces, cuando hay deficiencia de estas enzimas, aunque haya colesterol, pues simplemente no hay la enzima que rompa estas cadenas de carbono y dé origen al, a la testosterona. Si quieren, en la siguiente clase les muestro un esquemita de estas enzimas y de su importancia. Y sobre todo porque pues van a ver también en este caso en la parte de ovario, cómo estas enzimas, por ejemplo, aromatasa, que es importante para que a partir de andrógenos se produzcan estrógenos. Entonces, creo que de las causas más probables en la disminución de estas, principalmente de andrógenos, es que no haya la enzima que lo transforme. Entonces, eso, o pues bueno, que la FSH no tenga la estructura por la cual se pueda unir a su receptor y bueno, por lo tanto no se lleve a cabo.
que es parte de lo que viene en la práctica, algunos términos como azospermia, que es ausencia de espermatozoides, oligoespermia, que es disminución en la cantidad de espermatozoides, o algunos otros términos que ven ahí como teratospermia, que son formas anormales de espermatozoides, etcétera. Pero cuando nos referimos a azospermia y a oligoespermia, pues nos estaríamos refiriendo a estas situaciones, ¿no? Que haya bajos niveles de andrógenos o que definitivamente no haya la enzima que transforme andrógenos a partir de progestágenos. Entonces serían como las causas principales. ¿Sí? Sí, profe, solo una última pregunta. Sí, dime. Nos dijo que deferente, ¿cómo era entre la diferencia entre deferente y eferente? Bueno, la diferencia prácticamente es nada más en su localización. Finalmente el conducto deferente sigue yendo del órgano hacia afuera, pero los conductos eferentes son los que se van a encontrar de la red de testis hacia el epidídimo. Y pues bueno, el término eferente pues se refiere a que va del órgano hacia afuera, ¿no? Entonces por eso es que se llama así. Yo imagino que bueno, el otro conducto era como para que no hubiera que tuvieran el mismo nombre, ¿no? Por eso le pusieron conducto deferente, pero el conducto deferente se encuentra de la cola del epidídimo hacia, digamos que hacia las vesículas seminales. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, nos quedan 10 minutitos, entonces, pues nos vemos la siguiente clase. De todas maneras, si tienen duda en cuanto a la identificación de las estructuras a nivel del laboratorio, porque yo no estoy con ustedes, si tienen dudas, con toda confianza me pueden enviar las imágenes. Obviamente, pues bueno, no me manden la fotografía y me digan qué estructuras se ven aquí, ¿no? Porque pues estaría yo identificándoles todas las estructuras. Traten de identificar todas las estructuras en sus fotografías que tengan y si hay alguna estructura que les haga falta, ya yo les puedo apoyar en esa parte, ¿no? Decir, pues aquí te faltó, no sé, estas células que son las células de Leydig o acá te faltó identificar el conducto deferente o aquí te faltó señalar la túnica albuginia. Entonces traten, si quieren que les apoye en esa parte, pues trate de identificar la mayor cantidad de regiones y ya yo los apoyo con la parte de identificación en cuanto a estructuras que les haga falta. Pues si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos la siguiente semana y que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias.